Estimados estudiantes, estamos ya en el laboratorio número 6 y en este laboratorio lo que vamos a aprender a hacer es un análisis de capacidad de proceso utilizando como base todo lo que hemos visto en los laboratorios anteriores. Entonces, por favor, sigan paso a paso este video acompañados de su texto, acompañados de la guía de laboratorio. Entonces, punto por punto, vamos avanzando para aprender a hacer un análisis de capacidad de proceso. El objetivo del presente laboratorio es que cada uno de ustedes sepa cómo realizar un análisis de capacidad de proceso. Un análisis de capacidad de proceso, de manera muy resumida, es el ser capaz de determinar si mi proceso va a ser capaz de cumplir con los requisitos que el cliente me está estableciendo, con las especificaciones que el cliente me pide que yo cumpla. Empecemos con el fundamento teórico. Fíjense ustedes aquí la figura que tienen en la diapositiva. Esto es un gráfico de control. Un gráfico de control donde en el eje Y lo que yo tengo son los diferentes valores de una característica. Puede ser longitud, tiempo, etc. ¿Y qué tengo en el eje X? En el eje X lo que yo tengo es el tiempo, las tomas que he realizado. El 1 de enero, el 2 de enero, el 2 de enero en la mañana, el 2 de enero en la tarde, el 2 de enero en la noche. Recuerdan lo que era la frecuencia de la toma. Eso es entonces lo que yo tengo en esta figura. Entonces, fíjense, yo quisiera que vayamos enfocándonos área por área. Fíjense que en rojo oscuro hay marcadas áreas, la área 1, 2, 3 y 4, las 4 áreas. Empecemos por el área 1. ¿Qué puedo decir de esta primera área? Pues que el proceso está fuera de control. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos que están por debajo del límite de control inferior. Eso quisiera marcar entonces. Arriba, ¿qué es lo que tengo? En amarillo, el límite de control superior, y en amarillo abajo tengo el límite de control inferior. ¿Qué me muestran esta distancia entre LSI y LCS? Me muestra la variabilidad natural del proceso. Y eso es lo que me dice ahí en letras negras. Te dice, estos límites se calculan con los propios datos. Claro, nosotros sabemos que esos límites se calculan con la media de las medias, con la media de los rangos, y lo que yo hago es graficar la variabilidad natural de un proceso. Si algún punto está fuera de esa variabilidad natural, ¿qué significa? Lo que dice arriba, que es el proceso está fuera de control. Muy bien, seguimos avanzando y vámonos al área número 2. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el proceso está en control. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto fuera de esos límites. Pero aquí notar algo, te dice, en control no capaz. ¿Por qué? Pues veamos, seguimos avanzando al área 3. En el área 3, ¿qué me está diciendo? Fíjense el área 3, el proceso está en control y sí es capaz. Ahora vamos a entender, yo entiendo que está en control, pero ¿por qué no capaz, sí capaz? Eso es lo que tenemos que entender. Pasemos al área 4. En el área 4 te dice que el proceso ya está mejorando. Ahora yo quiero que ustedes vean ahí el texto que está escrito en rojo. Dice, estos límites son la variación exigida por las especificaciones técnicas. Son las tolerancias acordadas con el cliente. Entonces, estamos hablando de otros límites distintos. Sí, es como si, por ejemplo, el cliente me ha dicho, debemos trabajar con una pieza de un diámetro de 5 más menos 0.2. ¿Qué me está diciendo? Que el límite superior es 5.2, ¿verdad? Me está diciendo que el límite inferior va a ser 4.98. Esos son los límites, señores, que ustedes ven aquí marcados con la línea punteada roja. Entonces, una cosa son los límites que están en amarillo, que ahí dice el límite de control superior, el límite de control inferior, que muestran la variabilidad natural de mi proceso, porque esos valores se calculan con los datos que yo obtengo de mi proceso. Pero otra cosa son los límites que el cliente me establece, son necesarios para cumplir con sus especificaciones, y eso aquí ustedes lo tienen marcado con una flecha punteada en rojo. Ahora vamos a entender por qué, por ejemplo, en el área 3 me dice que el proceso está en control y sí es capaz.
¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, los límites naturales en el área 3 están al mismo nivel que los límites de la especificación que el cliente me ha marcado. Entonces, ¿qué sucede? Que yo sí soy capaz, mi variabilidad natural es igual a la variabilidad de la especificación que el cliente me ha establecido. Entonces, sí soy capaz. Y mi proceso está en control porque no hay puntos fuera de la gráfica. Muy bien, pasemos al área 2. ¿Por qué dice en control y no capaz? Porque primero en control es fácil porque no hay puntos fuera, pero me dice que es no capaz porque fíjense, ahí hay unas llavecitas en negro que me muestran que mi variabilidad natural es mayor que la variabilidad que el cliente me exige. Entonces yo no soy capaz de cumplir con lo que el cliente me está pidiendo. ¿Qué ha sucedido? Reitero, mi variabilidad natural es muy grande. Tan grande que es mayor que la variabilidad que el cliente me ha marcado, como la tolerancia o las especificaciones que ahí tenemos con las flechas punteadas en rojo. Eso es, señores, un análisis de capacidad de proceso. Es una comparación entre la variabilidad natural de tus datos y la variabilidad que el cliente te permite o la que negocias con el cliente. Cuando un proceso se encuentra en estado de control, es el momento de hacer el estudio de capacidad de proceso. ¿Por qué? Porque acordémonos del área 1, 2, 3, 4. Si el proceso no está bajo control, no se puede hacer el análisis de capacidad de proceso, porque en un momento tus límites van a estar estrechos y en otro momento tus límites van a estar más anchos. Me refiero a los límites de tu variabilidad natural. Entonces, el primer paso para hacer análisis de capacidad de proceso es tener mi proceso bajo control estadístico, que significa que no haya puntos fuera del límite de control superior, límite de control inferior. Es necesario estudiar tu variabilidad natural. ¿Verdad? Eso es lo que hemos dicho. Tu variabilidad natural es lo que vas a conocer. ¿Y con qué vas a comparar esto? Con la variabilidad permitida por la especificación negociada con el cliente. Esto es capacidad de proceso. ¿Qué pasa si tu variabilidad natural es muy pequeña? Pues entonces que tu proceso va a ser capaz, mi variabilidad es pequeña y los límites del cliente, las tolerancias del cliente están por fuera de mi variabilidad natural, pues entonces estupendo, tu variabilidad natural debe ser lo más pequeña posible. Entonces hablo de un proceso capaz. Pero ¿qué sucede si es todo lo contrario? Como habíamos visto en el área 2, por ejemplo, tu variabilidad natural es grande y la tolerancia del cliente está por dentro de la variabilidad natural, o sea, es mucho más pequeña la tolerancia del cliente. Entonces tu proceso no es capaz. ¿Qué sucede si el proceso no es capaz? Es decir, nos encontramos con una variación constante, predecible, pero no somos capaces, no podemos cumplir con una especificación. Pues es complicado de solucionar, porque una cosa es lo que hemos aprendido en los gráficos de control, que hay que determinar la fecha de una toma que se ha salido fuera. ¿Recuerdan? Cuando yo tengo un punto fuera del límite, ¿qué hago? Aplico mi análisis causa-efecto y digo, ¿cuándo ha sucedido esto? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Y qué ha fallado? Materia prima, mano de obra. Reviso las 6 M's con mi espina de pez, luego aplico Pareto y determino cuál es la causa principal. ¿Y qué es lo que hago? Elimino esta causa principal. Entonces eso es relativamente fácil, pero ¿qué sucede si yo tengo un proceso bajo control, pero mi variabilidad es muy alta? ¿Se dan cuenta? El proceso está bajo control, pero mi límite superior está muy lejos de mi límite inferior. La variabilidad es muy ancha. Mi campana de distribución es muy gorda. ¿Qué tengo que hacer entonces? Trabajar en reducir la variabilidad de todo. De la materia prima, mano de obra, todas las M's debo reducir su variabilidad. Entonces el trabajo es duro cuando lo que en realidad tengo que hacer es reducir toda la variabilidad de mi proceso. Una vez que se ha conseguido el estado de control, entonces, y la capacidad de proceso, porque son dos cosas. Primero, los puntos todos deben estar adentro y luego la variabilidad debe ser pequeña. Entonces, ¿se acabó mi trabajo? No, todavía no. De hecho, el trabajo del jefe de calidad, del encargado de calidad, nunca termina.
porque todo el tiempo hay que reducir la variabilidad. Para explicar esto, veamos la siguiente diapositiva. ¿Recuerdan la curva de la distribución normal? Esa es la primera figura, el primer gráfico que nosotros tenemos en la parte superior en blanco. Esa es la curva de distribución normal, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos muy claro en la curva de distribución normal? Las líneas anaranjadas, que son a la media más 3 veces la desviación, tenemos el límite de control superior, y a la media menos 3 veces la desviación tenemos el límite de control inferior. Entre estos dos límites anaranjados lo que tenemos es el 99,73% de los datos, ¿verdad? Si nosotros inclinamos, si nosotros giramos, fíjense ahora la figura que está en blanco en la parte de abajo. Eso es un gráfico de control. Claro, porque el límite superior está arriba y el límite inferior está abajo, pero es lo mismo que una curva de distribución normal. Veamos ahora las curvas que están sobre el eje verde. Si se fijan, el eje verde es el tiempo. Sí, pero ahí en amarillo les he puesto la media de la especificación. Entonces, imaginemos que este eje de colores, verde, amarillo, celeste, es el tiempo que transcurre, sí, pero también es la media de la especificación. Y vamos a empezar a analizar desde las curvas de la parte de abajo. Las primeras 3 curvas, las que están en la zona verde. Fíjense la primera curva en rojo. Está centrada, la media de la curva coincide con la media de la especificación. Entonces el proceso está centrado. ¿Cómo está la dispersión? ¿Qué es la dispersión? La dispersión es el ancho de la curva. Y recuerdan que nosotros habíamos dicho que para caracterizar un proceso yo necesito dos cosas, la media y la dispersión, la desviación de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la desviación? Bueno, ¿qué te puedo decir? Necesitamos nosotros un parámetro de comparación. ¿Comparado con qué? ¿Verdad? Entonces, tenemos otra curva. Vayan y fíjense la segunda curva. ¿Qué ha pasado? La media, primero veamos la media se ha desplazado a la derecha. Por lo tanto, el proceso está mal, porque para empezar está descentrado. La media de mis datos no coincide con la media de la especificación. Y segundo, ¿cómo está la dispersión? La dispersión está mal porque la dispersión ha aumentado. Fíjense que la segunda curva es mucho más ancha, mucho más gorda que la anterior. Pasemos a la tercera curva. ¿Qué ha pasado con la tercera curva? El proceso tampoco está centrado, porque la media se ha desplazado a la izquierda. Pero, ¿qué está bien ahora? La dispersión. La dispersión se ha reducido. Fíjense la curva mucho más estrecha. Muy bien, esto es un proceso, y fíjense ahora en las letras en blanco que están al lado derecho, esto es un proceso fuera de control. Existen causas comunes y causas especiales que están actuando en este proceso. ¿Por qué? Porque una semana me sale una curva estrecha, luego me sale una curva ancha, luego me sale que está centrado, luego me sale que está descentrado. Eso es un proceso fuera de control. Veamos ahora las curvas que están en amarillo. Fíjense, las tres son exactamente iguales. ¿Qué significa eso? Que es un proceso bajo control estadístico. Aquí solamente están actuando causas comunes. ¿Qué quiere decir? Ya no hay errores. Solamente se debe esta variabilidad a la variabilidad de la naturaleza. Fíjense el centrado. Las tres curvas están centradas. Y fíjense la dispersión. ¿Qué puedo decir acá? La dispersión no es la gran cosa. Pero por lo menos la dispersión es constante. ¿Qué hay aquí entonces? Un proceso bajo control. Cuando el proceso está así, bajo control, es que yo puedo hacer el análisis de capacidad de proceso. Porque si mi variabilidad va a ir siendo una semana, otra semana, resulta que, ¿cómo voy a comparar yo esa mi variabilidad con la variabilidad de la especificación del cliente? Primero tengo que lograr la estabilidad de las tres curvas que están sobre el eje amarillo. Pasemos en el tiempo, seguimos avanzando y fíjense que hay tres curvas en celeste. ¿Qué ha sucedido? Pues nos podemos fijar inmediatamente que el proceso está centrado porque la línea media de la curva coincide con la media de la especificación. Esto es estupendo. ¿Qué ha pasado con la dispersión? La dispersión ha disminuido. Muy bien, entonces, además de ser un proceso centrado, la dispersión está disminuyendo, por lo tanto, es un proceso mejorado.
¿Qué me puede quedar aquí muy claro acerca de las diferentes curvas? Que tengo que verificar que la media de la curva coincida con la media de la especificación y luego que tengo que mantener una dispersión constante. Es decir, un ancho de la curva constante, pero lo ideal, cada vez menor, cada vez la curva más estrecha, más estrecha, más estrecha. Pasemos ahora a la parte de abajo, donde están las curvas, pero están en horizontal. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, en línea punteada, yo tengo la media de mi especificación. En línea punteada al medio, yo tengo la media de mi especificación. ¿Y qué sucede? Que a veces mi media, la media de mis datos, coincide con la media de la especificación. Vamos a ir viendo de izquierda a derecha. Pero luego mi proceso se descentra. ¿Qué quiere decir? Se va desplazando, ya sea hacia abajo, ya sea hacia arriba. Y esto es lo que no tiene que suceder. La media de mi proceso debe ser constante. ¿Y la dispersión cómo debe ser? La dispersión debe ser cada vez más pequeña. Si ustedes se fijan, lo que tengo es una dispersión que un día es ancha y otro día es delgada. Lo que debería suceder, hay una flechita que está marcada ahí en rojo. Esta flechita me muestra la variabilidad de las especificaciones. Entonces, en este caso, podría decir que estamos con un proceso capaz. No obstante, fíjense que este tipo de comportamiento es demasiado aleatorio, porque un día mi media es una, luego mi media es otra, y yo no me podría comprometer con un cliente para cumplirle con determinada especificación si es que mi proceso se comporta de esta manera. Habiendo visto los gráficos entonces, ¿cómo se relaciona la variabilidad natural de los procesos con la variabilidad exigida por la especificación? Que eso hemos dicho es un análisis de capacidad de proceso. Podemos utilizar un índice. Los índices de capacidad nos permiten evaluar los procesos desde este punto de vista. Al trabajar con gráficos de control, solamente nos hemos concentrado en la variabilidad natural, porque hemos graficado un límite de control superior, límite de control inferior, valores que hemos obtenido con nuestros propios datos, ¿verdad? Ahora vamos a complementar eso. Analizando los gráficos, nosotros podemos determinar si un proceso se comporta, cuando vemos los gráficos de control, se comporta de manera estable y predecible. Y cuando esto sucede, decimos que un proceso está bajo control estadístico. Sin embargo, hasta este momento no nos hemos preocupado mucho por saber si esa variabilidad natural está en condiciones de cumplir con las tolerancias que me pueda establecer un cliente. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos hacer esto? Es decir, comparar la variabilidad natural con la variabilidad que te permite una especificación de un cliente. Vamos a hacerlo de dos maneras, pero vamos a empezar con la manera más sencilla, que es graficar. Vamos a graficar los datos y vamos a representar gráficamente la variabilidad natural y luego la variabilidad de la especificación y vamos a comparar. Veamos entonces en primera instancia el método gráfico. ¿Qué vamos a hacer nosotros para analizar la capacidad de un proceso? Va a ser trazar, dibujar el gráfico de control. Veamos nosotros. Se obtiene, te dice en este ejemplo, 20 tomas N mayúscula de tamaño N minúscula 5. ¿Qué es lo que podemos ver en este cuadro en blanco, en esta tabla? Pues evidentemente N mayúscula va del 1 al 10 y luego va del 11 al 20. En cada toma se han hecho 5 mediciones. Yo he sacado 5 unidades de producto y he medido la característica. Por eso me dice que N minúscula es igual a 5. Y esto es importante, el tamaño de N, porque en función de eso escojo el gráfico y además defino luego las constantes. Porque hay unas constantes, ¿recuerdan? Para calcular el límite de control superior, límite inferior. Muy bien, con estos datos, ¿qué empiezo a hacer? Vayan ustedes y fíjense la tabla. La primera columna es N mayúscula, la segunda es donde están las mediciones que yo he hecho. 5 mediciones por toma. La tercera columna es la media. ¿La media de qué? La media de las 5 mediciones. En este caso, fíjense,
La primera fila te dice 4,958. ¿Qué es? Es la media de las 5 mediciones que he hecho. Y el rango que está al lado, que es 0,27, en la primera fila también, ¿qué es? Es el valor mayor menos el valor menor. Con estos datos, si se dan cuenta, yo ya puedo tener, vámonos a la izquierda, te dice X doble barra. La fórmula es igual a 4,958 más 4,970, es decir, voy a sacar la media de las medias. ¿Para qué? Para la línea central de mi gráfico X. Y voy a sacar, fíjense, el rango medio. ¿Qué hace? Suma 0,27, la fila de rangos, más 0,18. Todo esto lo divide entre 20, saca la media de los rangos. Y con estos valores yo ya tengo las líneas centrales de mi gráfico X y mi gráfico R. Ahora empezamos a graficar. Fíjense ahí el gráfico de medias. Te dice X doble barra es 5,0017, que es lo que acabamos de ver, la media de las medias. Luego tenemos los límites de control. Calculemos límite superior, límite inferior. El límite superior, si ustedes se fijan, es 5,0017, eso es X doble barra, más, y aquí viene la constante. Esta constante, recuerden, es A sub 2. A sub 2 para n igual a 5. ¿Se acuerdan que esto hemos obtenido del anexo de nuestra guía? Ya, entonces la constante A sub 2 multiplicado por el rango medio, eso es 0,214. Mi límite superior es igual a 5,125. El límite inferior lo mismo, solo que en medio tenemos un signo diferente, el signo cambiado. Y el límite inferior es 4,878. Para el gráfico de recorridos, el rango medio es 0,214. Los límites de control son igual a, y en este caso fíjense, 2,144. Esta es la constante D sub 4. Nuevamente para n igual a 5, como hemos hecho en el laboratorio de gráficos de control. Todo esto multiplicado por el rango medio. Mi límite superior 0,44524 y el límite inferior es 0. Voy a graficar los puntos y los límites y las medias. Solo para recordarles, el primer punto de mi gráfico X, ¿cuánto vale? 4,958. ¿Verdad? El primer punto de mi gráfico R, ¿cuánto vale? 0,27. Y así grafico las 20 tomas, es decir, tengo 20 puntos. ¿A qué conclusión puedo llegar después de haber graficado? Que el proceso está bajo control estadístico. Primer requisito para hacer análisis de capacidad de proceso. Continuamos entonces con el método gráfico. Si definimos nosotros la variabilidad natural del proceso como 6 veces la desviación, porque eso es lo que hemos hecho, ¿recuerdan? La media más 3, la media menos 3 son 6 veces la desviación de la curva normal formada por los datos que yo tengo, por las observaciones que yo he hecho. Esta es la variabilidad que nos muestra los límites de control, límite de control superior a la media más 3, límite de control inferior a la media menos 3, y que nosotros, esta variabilidad natural, podríamos compararla con la variabilidad establecida por las especificaciones, ¿no ve? Entonces, la variabilidad natural, fíjense, la primera fórmula en anaranjado. ¿A qué va a ser igual? Al límite, y ahora le vamos a cambiar el nombre, al límite de control superior. Le vamos a llamar límite natural superior, porque en realidad eso es lo que es, un límite natural superior. Y le vamos a llamar al límite de control inferior, límite natural inferior. Entonces, la distancia entre el límite, fíjense la fórmula en anaranjado, por favor, límite natural superior menos límite natural inferior va a ser igual a 6 veces sigma. Correcto, va a ser igual la distancia entre el límite, y ahora les hablo como antes, límite de control superior, límite de control inferior, es igual a 6 veces la desviación. Muy bien, esa es la variabilidad natural. Acuérdense entonces que ahí abajo también les remarco que el límite natural superior es el límite de control superior también, que está a la media más 3 veces la desviación, y el límite inferior está a la media menos 3 veces la desviación. Este valor, señores, debe ser menor, debe ser inferior, lo he subrayado ahí en amarillo, a la variabilidad especificada. Es decir, la variabilidad especificada, la tolerancia que hemos negociado con algún cliente.
Esta tolerancia nosotros la vamos a marcar, como ven ahí la fórmula, enmarcada en verde. Va a ser igual a LTS menos LTI. ¿Qué es esto? Límite de tolerancia superior menos el límite de tolerancia inferior. ¿Qué tiene que suceder entonces? Que mis límites naturales igual a 6 sigma tienen que ser menores que LTS menos LTI. En otras palabras, tu variabilidad natural tiene que ser menor, inferior a la variabilidad especificada por la tolerancia. Si esto sucede, es decir, que mi variabilidad natural sea pequeña, sea menor que la variabilidad permitida por la tolerancia, entonces estoy hablando de un proceso capaz. Nosotros sabemos que entre la variabilidad natural superior y la variabilidad natural inferior, límite natural superior y natural inferior, está el 99,73% de los datos. Recordar eso. Entonces, en este caso diríamos que el proceso es capaz. Cuando por el contrario, tu variabilidad natural es grande, es mayor que la variabilidad especificada de la tolerancia pequeña, tu variabilidad natural grande. Entonces estamos hablando de un proceso que no es capaz. La primera definición de proceso capaz es entonces bastante obvia, bastante sencilla. Fíjense enmarcado en anaranjado. La variabilidad natural debe ser menor que la variabilidad especificada. ¿Y tu variabilidad natural a qué es igual? Es igual a 6 veces la desviación. Es decir, límite natural superior menos límite natural inferior. Y esto debe ser menor que el límite de la tolerancia superior menos el límite de tolerancia inferior. En tal caso, estamos hablando de un proceso capaz. Vamos al caso opuesto. Tu variabilidad natural es mayor que la variabilidad especificada. ¿Qué sucede? Que 6 veces sigma de tus datos es igual a LNS menos LNI y todo esto es mayor que LTS menos LTI, es decir, la tolerancia que el cliente te permite. Entonces es un proceso no capaz. Para ver esto gráficamente, vamos a representar en un histograma los 100 valores que nosotros habíamos visto en la primera tabla y con los cuales hemos hecho nuestro gráfico de control para ver que esté bajo control estadístico. Con esos 100 valores nosotros vamos a dibujar un histograma y vamos a trabajar con una tolerancia que es 5 más menos 0.3. Lo tengo remarcado en amarillo, entonces vamos a trabajar a partir de ahora con una tolerancia de 5 más menos 0.3. Veamos este histograma. Repito, este histograma se ha hecho con los 100 datos que nosotros teníamos en la primera tabla de la cual hemos elaborado el gráfico de control. ¿Qué es lo que tengo en este gráfico? Lo que tengo en el eje X es el valor de la variable que estoy midiendo y en el eje Y lo que yo tengo es la frecuencia. Eso es un histograma. Podemos ver claramente que hay una forma de distribución normal. Corresponde a una curva de distribución normal donde la mayor parte de los datos se encuentran centrados alrededor de una media. Empecemos por la parte de arriba del gráfico. Te dice capacidad de proceso para X. Nosotros vamos a analizar y estamos graficando una variable X. Ahí en verde nos está mostrando la tolerancia, porque si recuerdan decíamos 5 más menos 0.3. Entonces, el límite de tolerancia superior va a ser igual a 5.3 y ahí está graficado en una línea. El límite inferior va a ser igual a 4,7 y ahí tienen también la línea del límite de tolerancia inferior. Ahora, ¿qué es lo que está graficando en amarillo, en anaranjado, resaltado en anaranjado? El límite natural superior y el límite natural inferior. ¿De dónde está sacando esta información? Está sacando de los gráficos de control que nosotros hemos elaborado. Porque si ustedes recuerdan, en nuestro gráfico de control, específicamente en el gráfico de X, el límite superior era 5,1. 5,1, fíjense, está por dentro, es menor a 5,3, ¿correcto? 5,1 es el límite natural superior, es menor a 5,3. Y el límite inferior es 4,878. Esto, fíjense, corresponde al límite inferior que está por dentro del límite de la tolerancia inferior.
por dentro de 4,7. Entonces, aquí ya podemos apreciar nosotros que nuestra variabilidad natural es menor que la variabilidad permitida por la tolerancia especificada por el cliente, que está en verde. La natural es la naranjada y es menor. Mi variabilidad natural entonces viene dada por límite natural superior menos límite natural inferior. Y la variabilidad especificada viene dada por la diferencia entre el límite de tolerancia superior y el límite de tolerancia inferior. En el gráfico entonces nosotros ya podemos evidenciar si nuestro proceso es capaz o no es capaz comparando ambas variabilidades. En este caso sí es un proceso capaz. Veamos ahora el método matemático. En el método gráfico ya hemos visto, graficamos el histograma y marcamos los límites natural superior, natural inferior y las tolerancias. Y decimos que el proceso es capaz cuando la variabilidad natural dado por el límite natural superior menos el límite natural inferior es menor que la variabilidad de las tolerancias. Claro, pero nosotros queremos cuantificar la capacidad de proceso. Esto no es lo mismo que apreciar en el gráfico. Entonces, para esto nosotros vamos a aplicar el método matemático. Vamos a definir el índice CP de capacidad de proceso. Entonces, vamos a trabajar con el índice CP, también denominado, y luego les voy a explicar por qué este CP, capacidad de proceso, este índice se llama potencial del proceso. Ahí enmarcado en el cuadro rojo, ustedes aprecien, dice, la capacidad de proceso es igual a la variabilidad especificada sobre la variabilidad natural. Claro, eso es lo que hacemos. Entonces, la variabilidad especificada, ¿a qué es igual? Es igual a LTS menos LTI. Estos datos se negocian con el cliente. Y la variabilidad natural, ¿a qué es igual? Es igual a 6 veces la desviación. Correcto. Hemos dicho que el límite natural está la media más 3, la media menos 3 están los límites naturales, total 6 veces la desviación. Por lo tanto, a partir de esto, fíjense, la variabilidad natural nosotros sabemos que debe ser menor que la variabilidad especificada. Es decir, 6 veces límite natural menos límite natural superior menos límite natural inferior debe ser menor a LTS menos LTI. Entonces, nuestro CP va a ser mayor que 1. Claro, porque ustedes fíjense, numerador, denominador. Si el numerador es mayor, nuestro CP siempre va a ser mayor que 1. Y entonces, para los CPs mayores que 1, estamos hablando de procesos capaces. Lo contrario, la situación opuesta, la variabilidad natural es mayor, es grande, es mayor que la variabilidad especificada. Es decir, reemplazamos valores, 6 veces la desviación, límite natural superior menos límite natural inferior es mayor que LTS menos LTI. Esto me va a dar como resultado un CP menor que 1. Claro, porque mi numerador va a ser menor que mi denominador. Si mi CP es menor que 1, entonces mi proceso no es capaz. Y ahora surge una tercera posición, donde la variabilidad natural sea igual a la variabilidad especificada. Es decir, que ambos límites coincidan exactamente. El numerador es igual al denominador. Entonces, ¿qué sucede? Que CP va a ser igual a 1. Y en ese caso estamos hablando de un proceso estrictamente capaz. Repasamos entonces, CP mayor a 1, proceso capaz. CP menor a 1, proceso no capaz. Y CP igual a 1, proceso estrictamente capaz. Calculemos ahora este índice CP para los 100 valores individuales que nosotros hemos visto en el ejemplo. Como ya se vio, aquí estamos trabajando con una especificación de 5 más menos 0.3. Pero si ustedes se fijan la fórmula que está enmarcado en rojo, el CP es igual a LTS menos LTI, que esos dos son datos. Los dos datos ya los tengo, pero esto lo divide entre 6 veces la desviación. Entonces, el dato que no tengo es la desviación. Y para ello, para calcular la desviación, yo puedo emplear los siguientes dos métodos. Veamos entonces el método 1 para calcular la desviación. Cuando nosotros hemos hecho los gráficos de control, hemos trabajado con constantes.
Y hemos empleado el valor de los constantes para calcular el límite de control superior y el límite de control inferior. Entonces ahora ustedes fíjense la fórmula en celeste. Esta fórmula en celeste es una manera de calcular la desviación que nos dice que la desviación es igual al rango medio dividido entre la constante d sub 2. Este valor de la constante d sub 2 es un factor de línea central y es función de n minúscula. Los valores de este d sub 2 ustedes los van a encontrar en el anexo 5 de la guía. Y de acuerdo con esta tabla, ustedes vayan al anexo 5, ustedes van a ver que para subgrupos de tamaño n minúscula igual a 5, d sub 2 es igual a 2,326. Reemplazamos este valor en la fórmula que está enmarcada en celeste. ¿Y qué nos queda? Nos queda que sigma va a ser igual a 0,214. Este valor de 0,214 es el rango promedio que hemos encontrado nosotros con nuestros 100 datos, dividido entre 2,326. Este es el valor de d sub 2 que acabamos de encontrar en el anexo 5. Entonces, la desviación es igual a 0,092. Lo marcamos en verde, porque luego vamos a comparar. Entonces, recordamos este valor es 0,092. Si ya tenemos la desviación, estamos en condiciones de calcular CP. CP hemos dicho y lo hemos marcado en una fórmula en rojo, es igual a LTS menos LTI sobre 6 veces sigma. Entonces será 5.3 menos 4,7 dividido entre 6 veces 0,092. ¿Cuánto es CP? Es 1,087. ¿Proceso capaz? Sí, pero más bien diríamos estrictamente capaz porque está alrededor del 1.1. Entonces, este es el valor cuantitativo de la capacidad de proceso para los 100 datos que nosotros hemos graficado. Veamos entonces el segundo método para calcular la desviación. Vamos a utilizar nosotros la expresión que hemos utilizado siempre. Ahí la tienen enmarcada en celeste. Nos dice que la desviación o sigma va a ser igual a la raíz de la sumatoria de x, que serían los valores individuales, menos x barra, que será el promedio de los valores, todo esto elevado al cuadrado sobre n menos 1. Si nosotros aquí reemplazamos datos, fíjense, vamos a tener la raíz de la sumatoria de 498 menos 5,0017 elevado al cuadrado, más 483 menos 5,0017, y así vamos a tener 100 términos. Todo esto sobre n menos 1, que es evidentemente 99. Haciendo este cálculo, ¿cuánto nos sale la desviación? Nos sale 0,9275. Recordemos en el anterior caso, con el anterior método, nos salía únicamente 0,092. En este caso es 0,09275, el valor es ligeramente mayor. ¿Qué quiere decir? Hay mayor desviación. A ver, con este dato reemplacemos y calculemos nuevamente la capacidad de proceso. Nosotros sabemos que la capacidad de proceso es LTS menos LTI sobre 6 sigma. Reemplazo los valores y ahora, no se olviden, en la desviación coloco esta desviación que acabo de encontrar, que es 0,09275. Y el valor de CP me sale 1,078. Esto, señores, es inferior al anterior resultado. El anterior resultado era 1,087. Era mayor el CP. En cambio, ahora mi CP es menor. ¿Qué puedo ir notando? Que la desviación y la capacidad de proceso están completamente relacionados. Si lo que tenemos que hacer es solamente, vean ustedes aquí la fórmula en rojo. Esta fórmula enmarcado en rojo nos dice muy claramente que el CP está inversamente relacionado con la desviación. Entonces, si tú quieres aumentar la capacidad de proceso, ¿qué debes hacer? Reducir la desviación. Y esto lo acabamos de mostrar con este ejemplo. Veamos otros ejemplos de estimación de la desviación y cálculo del CP para que veamos esta relación entre la desviación y el CP y vamos a trabajar con las mismas tolerancias.
Veamos, se tiene un caso donde hay 100 mediciones individuales, se han formado 20 subgrupos de tamaño 5, muy parecido al anterior, no obstante las mediciones individuales son distintas, porque ahora estamos hablando, fíjense en un círculo rojo, de una variable y. Entonces, nosotros vamos a calcular la desviación que con la fórmula que está enmarcada en celeste y el resultado, vamos a imaginar, el resultado nos sale 0,0758. Este valor de desviación es más pequeño que los que acabamos de ver. Para unos límites de tolerancia que hemos dicho, vamos a utilizar los mismos, 5, 3 y 4, 7. Voy a reemplazar en la fórmula del CP y voy a encontrar el valor del CP. CP es LTS menos LTI sobre 6 sigma. Reemplazo ahí este valor de 0,0758 en sigma y resulta que la capacidad de proceso es 1,32. Dense cuenta, hemos pasado de un proceso estrictamente capaz porque estaba alrededor del 1,0 a un proceso que es realmente capaz, un proceso que es 1,32 en su CP. ¿Cómo hemos logrado esto? Reduciendo la variabilidad. En este proceso, mientras se asegure, mediante el control estadístico de este proceso, que solo actúan causas comunes, se puede garantizar que todos los valores que yo vaya a obtener en mis diferentes productos van a satisfacer una especificación. La especificación que en este caso es 5,3, límite superior, 4,7, límite inferior. Si nosotros graficamos esta variable y, va a ser un gráfico como este. Fíjense, ¿qué tenemos? Pues el histograma de los 100 datos que son nuestra variable y. Nuevamente se acomoda a una curva de distribución normal. Tenemos el límite natural inferior, límite natural superior por dentro. Y tenemos las tolerancias que ustedes pueden ver ahí en verde por fuera. Esto es un proceso realmente capaz. En el anterior caso veíamos el gráfico de un proceso estrictamente capaz donde las líneas de los límites estaban muy cerca. Pero ahora podemos ver una razonable distancia entre el límite natural inferior y la tolerancia inferior. El límite natural está en anaranjado y el límite de la tolerancia está en verde. Entonces, esto es un proceso realmente capaz y como habíamos calculado, esto es un CP de 1,32. Veamos ahora otro caso que corresponde a una variable Z. De esta variable nosotros calculamos la desviación con la fórmula que está en celeste y obtenemos una desviación ahí marcada en verde de 0,152. Fíjense que esta desviación es mayor que las anteriores que hemos visto. Habíamos visto una desviación, la última era de 0,07. Entonces, esta desviación es mayor. Si nosotros reemplazamos esta desviación en la fórmula del CP, con los límites de tolerancia que hemos dicho 5, 3 y 4, 7, nuestra capacidad de proceso nos sale CP igual a 0,66. Esto es un proceso no capaz. Entonces, con un valor de CP menor a 1, mi proceso es no capaz. Estamos hablando entonces claramente de un proceso no capaz. Estamos hablando de un proceso con un CP de 0,66, menor a 1. Si nosotros graficamos esos datos, vamos a tener como una gráfica que está aquí a la izquierda. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el histograma y tenemos las tolerancias, que usted ya las hemos graficado varias veces con verde, las tolerancias con verde, pero fíjese dónde están los límites naturales. Los límites naturales en anaranjado están por fuera. Esto es un proceso no capaz. Los límites naturales están por fuera y las tolerancias están por dentro. Esto para nuestra variable Z. ¿Qué puedo ver? Fíjense en las flechas en rojo oscuro. Las dos flechas en rojo oscuro, ¿qué me están mostrando? Producto no conforme. ¿Por qué? Porque los valores que tienen en la característica que estoy evaluando está fuera de la especificación de la tolerancia que yo he negociado con el cliente. Por lo tanto, hay una relación entre el porcentaje defectuoso
y la capacidad de proceso. Si ustedes se fijan, el bloque que está en rojo te dice, estos son porcentajes defectuosos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un CP, de una capacidad de proceso de 0,66. La relación entonces entre el CP y el porcentaje defectuoso está en esta tabla que ustedes ven a la derecha, la tabla 6.1 de nuestra guía. ¿Qué es lo que tiene esta tabla en la primera columna? Tiene el CP. La capacidad de proceso la tiene desde 0,5 hasta 2. ¿Y qué tiene en la columna de la derecha? Tiene el porcentaje fuera de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Porcentaje defectuoso. Y aquí nosotros tenemos que recordar la terminología que hemos visto en las normas de inspección. ¿Qué es el porcentaje fuera de tolerancia? El porcentaje defectuoso, ¿qué es? Es el AQL. Y este porcentaje fuera de tolerancia, si es el AQL, que lo es, yo lo negocio con el proveedor o con mi cliente. Y además, en función de este AQL, nosotros también negociamos el precio, porque sabemos que AQLs pequeños, fíjense ustedes en la tabla, un AQL menor a 1, porque ahí tenemos marcado el 1 con un círculo celeste, un AQL menor a 1 significa que el CP es muy alto. Estamos empezando de la parte de abajo. Estoy hablando de porcentajes fuera de tolerancia pequeños, 0,00, etc. Eso está en la parte de abajo de la tabla. ¿Qué CPs le corresponden a estos valores de AQL? Le corresponden CPs muy altos. Y un CP muy alto es trabajoso de lograr. Se necesita trabajo para lograr AQLs CPs tan altos. Fíjense ese círculo, bueno, lo que está encerrado en celeste te dice CP1 y te dice porcentaje fuera de tolerancia 0,27. ¿De dónde he sacado ese valor? Recuerden ustedes que un CP igual a 1 significa que tu límite natural, tus límites naturales han coincidido con los límites de la tolerancia. Eso es un CP igual a 1. ¿Y a qué distancia están los límites naturales? Están a la media más 3, la media menos 3. ¿Qué quiere decir? Que el 99,73% de los datos están entre esos límites. Entonces 100 menos 99,73 es 0,27. De ahí sale este porcentaje defectuoso de 0,27. Entonces la relación entre el AQL y el CP, ustedes la van a obtener de esta tabla. En los anteriores ejemplos, a la hora de determinar si un proceso era capaz, no capaz o estrictamente capaz, hemos utilizado el criterio. Y ustedes básense en lo que está remarcado en celeste. Un CP por encima de 1 es un proceso capaz. Un CP por debajo de 1 es un proceso no capaz. Y un CP igual a 1 es un proceso estrictamente capaz. De acuerdo entonces con la tabla que acabamos de ver, que relaciona el CP con el porcentaje defectuoso, la frontera entre considerar un proceso capaz o no capaz está en el nivel de un CP1 con un porcentaje defectuoso 0,27%, es decir, un AQL de 0,27%. Entonces, imaginemos nosotros un caso, un proceso que consideramos estrictamente capaz. Supongamos un proceso con un CP de 1 que le corresponde 0,27% defectuoso. El producto resultado de este proceso es entregado a dos clientes diferentes. Uno de los clientes considera que el proceso es capaz y considera que el producto cumple con sus especificaciones. Sin embargo, el otro cliente no. ¿Por qué podría pasar esto? Porque con los clientes trabajamos con diferentes AQLs. Entonces, si yo le entrego esto a un cliente que trabaja con un AQL de 0,27, evidentemente le parece satisfactorio. Pero si yo le entrego esto mismo a un cliente con el que he negociado un AQL de 0,1, pues no le va a ser satisfactorio el lote. Por lo tanto, resulta que un mismo proceso puede ser capaz para un cliente y puede ser no capaz para otro cliente según se haya negociado el AQL. Si denominamos nosotros CPE, es decir,
CP, le llamábamos capacidad de proceso, pero ahora vamos a introducir un CPE, que es capacidad de proceso especificado. Y nosotros analizamos este CPE, debemos modificar nuestra definición de capacidad de proceso. Fíjense en las fórmulas de abajo. La variabilidad natural debe ser menor que la variabilidad especificada, ¿cierto? Entonces, 6 veces la desviación LNS menos NLI debe ser menor que LTS menos LTI. Entonces, tu CP tiene que ser mayor que el CP especificado y en tal caso tu proceso será capaz. En el caso de que tu CP de tu proceso sea menor que el CP especificado por el cliente, tu proceso será no capaz. Y en caso de que tu CP sea igual al CP especificado por el cliente, tu proceso será estrictamente capaz. Veamos ahora un caso de una variable B doble. Esta variable B doble, nosotros la vamos a trabajar, calculamos su desviación y esta desviación nos sale 0,0758. 0,0758. Si nosotros calculamos con esta desviación el CP nos va a dar 1,32. Y con un CP de 1,32, nosotros nos vamos a la tabla anterior y con la primera columna, en la primera columna buscamos el valor de CP 1,32 y yo puedo estimar el porcentaje defectuoso que puedo esperar. Es decir, el porcentaje defectuoso va a estar alrededor de 0,0096. No obstante, ha habido un cambio en el proceso que ha afectado su tendencia central. Se ha mantenido la variabilidad pequeña de 0,0758, pero la media de mis datos se ha desplazado 0,1 punto hacia la derecha. Por eso fíjense ahora lo que está marcado en rojo en la parte de arriba. Te dice B doble barra es igual a 5,1. Es decir, la media de mi proceso se ha desplazado a la derecha. Entonces, yo en principio con un CP de 1,32 debería esperar solamente 0,0096% de valores fuera de tolerancia. Sin embargo, me está saliendo aproximadamente 0,39 de porcentaje de fuera de tolerancia. ¿Qué está sucediendo? Aunque parece un misterio, en realidad no es. Porque si nosotros nos damos cuenta, en los anteriores casos, para la variable Y y Z, X, hemos considerado que el proceso estaba centrado. ¿Qué quiere decir? Que la media de tus datos coincide con la media de la especificación. Pero si nuestro proceso se desplaza hacia la derecha, vamos a tener un gráfico como el que ustedes pueden ver acá. ¿Qué sucede en este gráfico? La dispersión, es decir, la variabilidad natural, está mostrada, la distancia entre LNI menos LNS está mostrada por una flecha en rojo oscuro. Esa dispersión es pequeña, está estupenda, pero ¿qué ha sucedido? Fíjense la flecha que está en violeta. La media de mis datos se ha trasladado, se ha desplazado un punto a la derecha. Por lo tanto, resulta que yo por la parte inferior soy capaz. Claro que soy capaz. Fíjense ustedes la tolerancia en verde. Fíjense el límite natural en anaranjado. Los inferiores, los que están por debajo. Pues sí, el límite natural está por dentro y la tolerancia está por fuera. Pero ahora fíjense a la derecha, en la parte superior del gráfico. ¿Qué sucede? Pues que el límite natural está por fuera y la tolerancia está por dentro. Y esto explica el porcentaje defectuoso que yo estoy obteniendo. Entonces resulta que para estimar el porcentaje defectuoso, yo tengo que fijarme muy bien que el proceso esté centrado, porque el CP me sirve estupendamente para calcular el porcentaje defectuoso siempre y cuando el proceso esté centrado. Porque si el proceso se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, el CP me puede dar porcentajes defectuosos estimados engañosos.
El índice CP, entonces, que nosotros hemos visto, es un traductor válido de la variabilidad del proceso y del porcentaje fuera de tolerancia, siempre y cuando estemos hablando de un proceso que está centrado. ¿Qué quiere decir? Siempre y cuando la media de tus datos coincida con la media de la especificación. Pero cuando el proceso no está centrado, es necesario utilizar otra medida. ¿Qué significa? Que tu media se ha desplazado a la izquierda o a la derecha de la media de la especificación. Entonces no puedes utilizar el CP para estimar el porcentaje defectuoso o el AQL. Esta medida se llama CPK. Para calcular el CPK es necesario determinar primero dos semiíndices. Es decir, vamos a calcular un CPK superior para los límites superiores y un CPK inferior para los límites inferiores. Las fórmulas son las que están en anaranjado. Para el CPK inferior, la fórmula va a ser X barra menos LTI sobre 3 veces sigma. Y para el CPK superior, vamos a decir límite de tolerancia superior menos X barra dividido entre 3 veces la desviación. Y aquí quiero aclarar algo. Cuando digo X barra, estoy hablando de la media de tus datos. X barra me refiero a la media de tus datos. Muy bien. La expresión entonces del índice CPK es, CPK va a ser igual al menor de ambos semiíndices que acabamos de calcular. Es decir, de las dos fórmulas que están en anaranjado, nosotros debemos escoger el valor menor y ese es el valor del CPK. Entonces, de acuerdo con esto, hagamos nosotros el cálculo para nuestro CPK con nuestro ejemplo. Veamos, el CPK inferior en nuestro caso va a ser igual a X barra, ¿cuánto es? Es la media de tus datos, entonces X barra es 5.1, menos LTI, el límite de tolerancia inferior es 4.7, sobre 3 veces la desviación, 0,0758. Una desviación pequeña, estupenda, pero aún así mi proceso era no capaz. Así que, ¿cuánto me sale esto? Me sale que el CPK inferior es 1.74. 1.74, habíamos dicho, CPs mayores a 1 son procesos capaces. Sí, son procesos capaces, pero aquí estamos hablando del CPK inferior nada más. Y si recuerdan el gráfico, por la parte inferior sí había mucha distancia entre el límite natural y la tolerancia inferior. Pero si nosotros vemos el CPK superior, decimos LTS menos X barra sobre 3 sigma. Esto va a ser igual a el límite de tolerancia superior, ¿cuánto es? Es 5.3. La media de mis datos es 5.1. Si agarro esto y lo divido entre 3 veces la desviación, es decir, 0,0758, mi CPK superior es 0,8. Y esto ya lo habíamos visto en el gráfico y lo habíamos marcado que hay un porcentaje defectuoso que está saliendo por la parte superior. Entonces, fíjense, por la parte superior yo no soy capaz. Entonces, en resumen, ¿a qué va a ser igual el CPK? Va a ser al menor. Va a ser igual al menor de estos dos valores de 1.74 y de 0,88. Evidentemente, lo tenemos el resultado en verde. Mi CPK es 0,88. Y esa es mi capacidad de proceso real. Cuando un proceso se encuentra centrado, se cumple que CPK superior es igual al CPK inferior porque está centrado. Y entonces el CPK es igual al CP. Cuanto mayor sea el descentrado del proceso, más diferente va a ser CP de CPK. Ahora, nosotros cuando tenemos un CP estimamos un porcentaje defectuoso. Y cuando tenemos un CPK, también se puede estimar un porcentaje defectuoso que vamos a ver enseguida en una tabla. Entonces, los porcentajes defectuosos disminuyen cuando tú logras centrar tu proceso y por eso al CP se le conoce como potencial del proceso, que enseguida lo vamos a ver con un ejemplo. La relación entonces entre el valor de CPK y el porcentaje fuera de tolerancia no es de cálculo directo como en el caso del CP. En el caso del CP teníamos una columna con CP y teníamos una columna con el porcentaje defectuoso, la relación totalmente clara y directa. Pero cuando se trata del CPK,
yo necesito tener además como información el CP. Así que veamos la siguiente tabla donde te da la relación del porcentaje defectuoso en función del valor de CPK. Esta es la tabla que nos permite calcular la relación entre el porcentaje defectuoso y el CPK. Fíjense ustedes esta tabla. Todo lo que está en el centro de la tabla son porcentajes defectuosos. ¿Qué tengo en el eje Y? En el eje Y yo tengo el CP y en el eje X lo que yo tengo es el valor de CP menos CPK. Veamos con nuestro ejemplo. Nuestro CP nos salía 1,32. Eso nos ayuda a movernos en el eje Y. Entonces, en el eje Y, 1,32. El valor de CPK nos salía 0,88. Por lo que para el eje X necesito CP menos CPK, es decir, 1,3 menos 0,88 me sale 0,42. Y ahí lo tengo marcado en el eje X. Si yo bajo, ¿qué es lo que tengo? En la intersección tengo 0,347. ¿Qué significa? Significa que nosotros podemos esperar alrededor del 0,35 de porcentaje defectuoso y esto sí es real, sí responde a la realidad. Vemos pues que en la definición de capacidad de proceso debe tenerse en cuenta siempre el centrado del proceso. Ahora, otra cosa que habíamos dicho, que nuestro CP es un CP especificado por el cliente y que nosotros debemos cumplir con el CP que el cliente nos especifica. Tener un CP interno mayor que un CP que el cliente me ha especificado. Muy bien. ¿Esto cómo lo hago? Porque el cliente en realidad lo que me especifica es el AQL y el AQL se relaciona con un CP. En este caso pasa exactamente lo mismo. El CPK especificado para mí es la referencia que yo debo superar. Mi CPK debe ser mayor que el CPK especificado por el cliente para que yo tenga un proceso capaz. Si mi CPK interno es menor que el CPK especificado por el cliente, proceso no capaz. Y si mi CPK es igual al CPK especificado por el cliente, estoy hablando de un proceso estrictamente capaz. El índice CP que hemos visto y el CPK son los más utilizados para analizar la relación, para comparar la variabilidad entre la tolerancia que me da el cliente y mi variabilidad natural. No obstante, también hay otros índices. Veamos, por ejemplo, el índice CR, también denominado ratio de capacidad del proceso. Es el inverso del CP y su interpretación es similar. La fórmula, ahí está en rojo, CR es igual a 1 sobre CP. ¿Cómo se analiza este índice? Si CR es mayor que 1, el proceso no es capaz. No es capaz. Si CR es menor a 0,75, el proceso es capaz. Y si el CR está entre 0,75 y 1, el proceso es capaz, pero debe vigilarse hasta lograr que se aproxime más a 0,75. ¿Por qué el valor de 0,75? Reemplacen ustedes valores y digan esto porque esto es una pregunta de cuestionario. Ahora, lo mismo que el CP. ¿Cuándo se utiliza este índice? Cuando el proceso está centrado. Exactamente lo mismo que hacíamos con el CP. Veamos ahora el índice CPM. Se llama índice CP modificado. Es un índice un poco más conservador porque resulta eficaz cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Entonces funciona mucho mejor. Su interpretación es similar a la del CP. No obstante, aquí quisiera mostrarles algo. Fíjense la primera fórmula de la parte superior, es la fórmula del CPM. Te dice, y vámonos al último término, te dices LTS menos LTI. Y recuerdan cómo era la fórmula del CP, era sobre 6 veces la desviación. En este caso, es sobre 6 veces la raíz de la desviación al cuadrado más, paréntesis, x barra. X barra es la media de tus datos, la media de tus datos. Mientras
que, porque te dice X barra menos PMT, PMT es el punto medio de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Es la media de la especificación. Y esto elevado al cuadrado. ¿Qué sucedería si la media de tus datos es la media de la especificación? Que el término se va. Luego, la raíz se va con el cuadrado. ¿Y qué es lo que queda? 6 veces sigma. Entonces es lo mismo que el CP, solamente que toma en cuenta una posible diferencia entre la media de tus datos y el punto medio de la tolerancia o la media de la especificación. Cuando el proceso está centrado, entonces CP es igual a CPM. Veamos ahora el índice K. Este índice K se denomina ratio de comparación entre la media del proceso y la media de la especificación o el nominal de la especificación. Fíjense ahí ustedes la fórmula que está en la fórmula en blanco en medio de la diapositiva. ¿A qué es igual K? Es igual a 2 veces X barra. ¿Qué era X barra? La media de tus datos, menos el nominal. El nominal es la media de la especificación, sobre LTS menos LTI. ¿Cómo se interpreta el valor de K? K es una medida de cuán descentrado está un proceso. Y lo que hace es evaluar la distancia entre la media de tu proceso con tus datos y la media del nominal o el punto medio de tolerancia. Fíjense en la fórmula. ¿Qué pasa si X barra es igual al nominal? Lo que sucede es que este valor se anula y se vuelve en 0. 2 por 0, 0. Por lo tanto, si el proceso está centrado, K es igual a 0. Claro, porque X barra es igual al nominal. Si K es positivo, la media de tus datos está por encima del nominal. Si K es positivo, te has desplazado a la derecha. Si K es negativo, te has desplazado a la izquierda. Si K es muy pequeñito, la diferencia entre tus valores, la media de tus valores y la media de la tolerancia es muy pequeña, pero si K es grande, estás sumamente descentrado. Las relaciones entre estos índices se las presento acá en el bloque en blanco al final de la diapositiva para relacionar CPK con CP y K, CPM con CP y K, CR con CP y K con el CP. Veamos un ejemplo en el cual CP es igual a 1,39, CPK es 0,926, CR es 0,717, CPM es 0,813 y K es igual a 0,33. ¿Cómo se interpreta esto? Imagínense que nosotros utilizamos el Minitab para hacer un análisis de capacidad de proceso. El Minitab inmediatamente les va a arrojar estos indicadores y ustedes tienen que ser capaces de, en base solamente a esta fila de indicadores, diagnosticar y emitir un juicio sobre el proceso. En este caso, ¿qué significa? Se puede interpretar como que se trata de un proceso que no se encuentra centrado. ¿Por qué no está centrado? Porque CP, fíjense ustedes, es diferente a CPK. Luego, la media de tu proceso, de este proceso, está por encima del nominal. ¿Por qué? Porque K es mayor que 0. Luego, la diferencia entre la media de tus datos y la media de la especificación es pequeña. ¿Por qué? Porque K es pequeño, con un porcentaje fuera de tolerancia de 0,27. ¿De dónde ha sacado esto? Señores, ha sacado esto de la tabla 6.2. De la tabla 6.2 que te da la relación entre el CPK y el porcentaje defectuoso. De ahí ha sacado con el valor de CP de 1,39 y CPK 0,926. Y este valor podría rebajar hasta 0,0027% cuando logremos centrar el proceso. ¿De dónde ha sacado ese porcentaje defectuoso? De la tabla 6.1. Ha ido y directamente con el CP de 1,39 ha buscado el porcentaje defectuoso. Entonces, así se diagnostican los valores en base a estos índices.
Materiales y equipos que vamos a utilizar para realizar este laboratorio. En principio, este se trata de un laboratorio de interacción social, así que los materiales van a ser, necesito una empresa, necesito un producto, necesito muestras, necesito equipos para recoger los datos, porque recuerden que es lo que teníamos nosotros para empezar con el método gráfico, teníamos que hacer los gráficos de control y para esto tengo que recoger datos. Luego estos datos yo los proceso, hago el método gráfico, determino la capacidad del proceso y luego aplico el método matemático y determino todos los índices que haya que calcular y diagnostico, hablo del proceso. Esto cuando se trabaja a mano, pero esto hay que complementar con la aplicación de la capacidad de proceso en Minitab. Y aquí de lo que se trata es de dar tratamiento precisamente a los datos y los datos que yo he obtenido los coloco en Excel, luego los paso al Minitab y hago el análisis en Minitab también. Procedimiento y la ejecución es el siguiente. Primero se va a realizar una explicación de las bases de la capacidad del proceso y las herramientas que vamos a utilizar para hacer la capacidad del proceso. Luego, los estudiantes deben proceder a la recogida de la información que va a ser básicamente la misma información que nosotros recogíamos para hacer gráficos de control, pues lo mismo, solo que ahora necesitamos además, recuerden, las tolerancias y necesitamos las especificaciones para las características. Cada persona, y en este caso podríamos hablar de trabajo de equipo o trabajo individual, va a realizar el análisis de capacidad de proceso, va a calcular todos los índices que hemos aprendido y va a realizar un diagnóstico final del proceso recomendando acciones para mejorar el proceso. El cuestionario. El cuestionario, ya saben, se hace en la misma guía con bolígrafo y a mano. Primera pregunta, explique la relación entre el CP, el AQL, la desviación y el precio. ¿Cómo se relacionan todas estas variables? Segundo, explique la relación entre el CP y el CPK. ¿Cuándo son iguales? ¿Cuándo son diferentes? ¿Cuándo son más distintos unos de otros? ¿Cuándo se parecen más? Etcétera. Tercera, existen dos métodos para el cálculo de la desviación. ¿La diferencia entre estos dos métodos es aleatoria o siempre va a ser mayor el valor de la desviación cuando apliquemos un segundo método o el primero? ¿Cuál de los valores es más preciso? Eso tenemos que determinar y responder a esta tercera pregunta. Cuarta, ¿por qué se considera que el proceso es capaz si CR es menor a 0,75? Lo que habíamos visto en la fórmula del CR. ¿Por qué el valor de 0,75? ¿Y por qué para CP1 el AQL es 0,27? Esto ya lo hemos repetido varias veces, pero háganlo bien. Respondan con seguridad, con gráficos, etc. Quinta pregunta, ¿cómo incremento la capacidad de mi proceso? ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes para mejorar el producto, el proceso que estoy analizando a partir de lo que han aprendido en este laboratorio? Al tratarse de un laboratorio de interacción, el informe, cuando se trata de laboratorios de interacción, tiene dos ejemplares, uno para la empresa y otro para el laboratorio. El contenido que van a entregar es el siguiente: la certificación por parte de la empresa de haber realizado el análisis de capacidad de proceso, para qué producto, para qué variable. Luego, las tablas de recogida de los datos con la explicación y la evidencia de que estos datos se han recogido. Podemos incluir fotos, videos, etc. Luego, el análisis de capacidad de proceso que ustedes han hecho empleando el método gráfico, el método matemático, en principio sin la ayuda del Minitab, pero luego ustedes van a introducir esos datos al Minitab que inmediatamente les va a arrojar los resultados. Entonces ustedes a partir de esos resultados van a hacer un diagnóstico del estado del proceso y van a dar recomendaciones para la mejora. No se olviden aquí que también deben presentar las respuestas a cada pregunta del cuestionario en la misma guía.